Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. El nuevo orden mundial después de la pandemia del COVID-19 y esta guerra absurda de Rusia y Ucrania, donde Rusia tiene un poderío inmenso y Ucrania trata de resistir, pero para los rusos llegar a un acuerdo no importa mayormente, pero para Ucrania poder perder la guerra es desaparecer como Estado. Ese es el dilema para los ucranianos y por eso los europeos y Estados Unidos y la NATO están metida a fondo ayudando a los ucranianos a ver si llegan a negociar. El Papa inclusive insiste, y ahora que ha visto a líderes latinoamericanos, en el caso de Petro y también del presidente de Cuba, ha hablado, a pesar de la región, del tema internacional, de que todos colaboremos en la derecha y en la izquierda a buscar una fórmula intermedia donde puedan convivir los sistemas y tal vez Europa abrirse también al mundo ruso, que es necesario para Rusia, y no esta dicotomía entre Rusia y China por una parte, Europa y Estados Unidos por la otra. Por eso ahora están pidiendo a Rusia que debe pagar por la reconstrucción de Ucrania al considerar dirigentes estadounidenses y europeos que acaban de reunirse en Londres en una conferencia internacional que captó promesas de miles de millones de dólares para impulsar la economía ucraniana diezmada por la guerra, pero que es fundamental que en este momento lleguen al acuerdo porque el mundo está con las consecuencias económicas, políticas y diplomáticas y siempre con la amenaza del tema nuclear. Rusia deberá pagar por la reconstrucción de Ucrania. Eso afirmaron el miércoles dirigentes estadounidenses y europeos reunidos en Londres en una conferencia internacional que captó promesas de miles de millones de dólares para impulsar la economía ucraniana, diezmada por la guerra. Seamos claros, Rusia es la causa de la destrucción en Ucrania, y Rusia acabará asumiendo el costo de la reconstrucción. Dirigentes y representantes de más de 60 países iniciaron una cita de 2 días que busca movilizar fondos para sostener la economía de un país sometido a 16 meses de una devastadora guerra contra las fuerzas del presidente ruso Vladimir Putin. Ucrania aseguró que busca inversión internacional en sectores concretos que van desde la tecnología a la agricultura ecológica. Cada día de agresión rusa trae nuevas ruinas, miles y miles de casas destruidas, industrias devastadas, vidas quemadas. El Banco Mundial estimó en 14.000 millones de dólares las necesidades inmediatas de Ucrania para reparar los daños causados por la guerra. Pero la recuperación más amplia fue evaluada en 441.000 millones de dólares por un estudio reciente del Banco Mundial, la ONU, la Unión Europea y el gobierno ucraniano. Esta cifra aumentará a medida que se prolongue el conflicto. El tema de China divide a la política internacional y a la diplomacia porque mientras creen que es necesaria la China en la economía mundial y en las finanzas, por otra parte temen al Partido Comunista Chino y a la influencia que pueda tener en América Latina, en África y en el tercer mundo, inclusive con los grandes desarrollos que está haciendo en el Medio Oriente, en el petróleo. Es decir, si es una potencia que viene creciendo económicamente, puede superar a los Estados Unidos, no en lo militar por ahora, pero sí en lo tecnológico y en lo científico, además de lo económico. Por eso el presidente Joe Biden tachó hace unos días, en forma equivocada creo yo, al homólogo chino Xi Jinping como dictador, lo que Pekín consideró una abierta provocación política y que es incomprensible porque estando el secretario de Estado en China, llegaron a negociar con el canciller chino y con el presidente chino Xi Jinping. Y a Estados Unidos le interesa la relación con China y a China también con Estados Unidos son complementarios, al margen de la guerra de Ucrania y de Rusia, porque China también quisiera terminar con la guerra por su desarrollo económico y su penetración en todas las esferas del planeta. Lo cierto es que el tema de Rusia y China sigue siendo para Estados Unidos un problema y los europeos tratando de definir su propia defensa autónoma sin romper con Estados Unidos, que son sus aliados, pero interesados, por eso la visita a China de algunos líderes europeos y la necesidad del diálogo que siempre están planteando para llegar a una solución pacífica, tranquila y permanente, confiable en el sistema internacional. Las señales de apaciguamiento duraron poco. Horas después del fin de la visita a China del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, el presidente Joe Biden equiparó a su homólogo Xi Jinping con los dictadores. Esto provocó una airada reacción de Pekín. Este comentario de Estados Unidos es realmente ridículo y muy irresponsable.
Ha violado gravemente el protocolo diplomático, así como la dignidad política de China. Fue una abierta provocación política. Al referirse a la reciente crisis en la que Estados Unidos derribó un globo chino que consideró espía, Biden dijo el martes que la razón por la que Xi se enfadó tanto cuando ocurrió es que él no sabía que el dispositivo estaba allí. Y agregó que es muy vergonzoso para los dictadores cuando no saben lo que pasó durante una recepción del Partido Demócrata en California, en presencia de periodistas. Rusia también criticó los comentarios de Biden y dijo que reflejaban la impredecible política exterior de Washington. Para China es importante esa relación con los Estados Unidos y Estados Unidos también. Lo que pasa es que la política interna obliga muchas veces a romper con protocolos internacionales. John Biden quiere ser el presidente de Estados Unidos, tiene el terrible problema de la candidatura de Donald Trump y el electorado conservador de Estados Unidos le gustan este tipo de declaraciones, pero crean un problema a nivel de la diplomacia internacional. Por cierto, en esto también se habla hoy que la inteligencia artificial podría ayudar a las relaciones internacionales y a la diplomacia. De hecho, ya en el espacio virtual hay la embajada que son virtuales, no necesitan el edificio ni los funcionarios, sino todo es en el espacio virtual. Y la inteligencia artificial, vimos la semana pasada que la Unión Europea adoptó una serie de normas jurídicas obligatorias más allá de la exigencia ética y moral, y por eso el editorial de hoy, antes de ir al corte, es parte de ese análisis de la inteligencia artificial, que es el tema que están desarrollando, por ejemplo, en el doctorado de la Universidad del Caribe, un tema en Derecho Internacional donde somos profesores. Allí se habla de la inteligencia artificial y el mundo de la diplomacia y las relaciones internacionales, más allá de la medicina y lo que ha sido hasta ahora el teletrabajo y la importancia de la investigación, pero es importante también tener normas jurídicas y normas éticas en esa tridimensionalidad del derecho, que es una dimensión fenomenológica como la de hoy, una dimensión ética y una dimensión jurídica, que es la que es necesaria, inclusive en Venezuela, tener legislación como en América Latina sobre la inteligencia artificial. La Unión Europea, en su instancia más importante, que es el Parlamento, recientemente aprobó una ley para la inteligencia artificial que tiene que ser ratificada por los Estados miembros de sus parlamentos, pero que es una necesidad por el rápido desarrollo de este mecanismo que está captando la atención mundial. Es una nueva innovación tecnológica, da muchísimas herramientas que forman parte de las vidas y trabajos, pero hasta ahora su uso había estado limitado a cuestiones específicas, particularmente en educación y en la salud. Desde que el ChatGPT, que es un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial, es capaz de crear y generar contenidos originales a partir de datos existentes, se ha universalizado y son más de 100 millones de personas que usan cada mes la inteligencia artificial. El lanzamiento del ChatGPT en noviembre del 22 ha reactivado todo tipo de expectativas y también de preocupaciones al respecto. Una cifra tan elevada de usuarios que ha alcanzado esta herramienta, creada por el startup OpenAI en tiempo récord, no tiene precedentes. Esta tecnología tiene la ventaja de que se aprende rápidamente y supone muchísimas posibilidades en todos los ámbitos, pero también está generando una reacción crítica entre ciudadanos, gobiernos y empresas, e incluso personas expertas en inteligencia artificial, hasta el punto de que parecen haberse conformado dos bandos, los de los tecno-optimistas y de los tecno-oponentes. Pero no solo en el trabajo o en el derecho o en la medicina, que se ha venido utilizando cada vez más, sino que en las propias relaciones internacionales, incluso hay embajadas virtuales que utilizan la inteligencia artificial, y particularmente en el tema militar. Los avances de esta inteligencia permiten el desarrollo de armas autónomas. Ya es un hecho la influencia que tienen las economías de cada país y en las finanzas nacional e internacional. Una preocupación es la brecha que pueda dar entre países de desarrollo y en desarrollo, que tengan los países con mejores ingresos excluidos de las cadenas de producción y además están con economías nacionales para adaptarse a las nuevas demandas internacionales de trabajo y habilidades derivadas de esta automatización. Países como los de Occidente tratan el punto de vista normativo con la referencia ética. Otros, como China, supervisan de cerca el desarrollo de su industria tecnológica nacional, pero algunas fuentes señalan que China es la cabeza de la inteligencia artificial, mientras que otros creen que Estados Unidos se mantiene por ahora como líder mundial. En lo geopolítico le da una importancia a lo comercial y tecnológico, y la competencia ahora es entre Estados Unidos y China.
La inteligencia artificial puede desempeñar los datos que pueda recabar y las soluciones que pueda desarrollar, facilitando la centralización del poder económico y normativo en manos de quienes poseen y controlan la tecnología. Nuestros países deben ingresar a este campo de la inteligencia artificial, pero en el ámbito político, empresarial y científico se señala la necesidad de la regulación. El llamamiento ha sido, sin embargo, cuestionado por algunos expertos que creen que no se puede verificar si empresas y países han parado realmente su avance en este ámbito, como sí ocurre, por ejemplo, con el desarrollo de las capacidades nucleares. Frente a este fenómeno, en la tridimensionalidad del derecho se exige la normativa fundamental y la referencia ética. Solo en el año pasado se aprobaron 37 sistemas legislativos a nivel global relacionados con esta tecnología. Estados Unidos, Portugal y España son los 3 países que más han regulado la inteligencia artificial en los últimos años, además de la Unión Europea, que lleva 2 años trabajando en una regulación para asegurar el desarrollo ético de esta tecnología, lo que la convertiría en la segunda mayor jurisdicción del mundo tras China en adoptar nuevas normas para esta tecnología creciente. Se prohíbe, por ejemplo, el reconocimiento facial y la identificación biométrica, que es el reconocimiento e identificación de las personas por rasgos físicos únicos como la huella dactilar o el iris del ojo. También se someten algunos sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, como los vehículos autónomos o los dispositivos médicos, a una estricta normativa que exija pruebas rigurosas, transparencia en la calidad de los datos y un marco de rendición de cuentas que detalle la supervisión humana. Los artistas exigen el material protegido por derechos de autor para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial. Venezuela, como América Latina, necesita desarrollar el marco legislativo integral para promover la confianza en una tecnología muy prometedora. Pero la cuestión es que promover una inteligencia artificial digna de confianza no es algo que pueda hacerse solo en Europa, sino en todos los países. Por eso la vinculación necesaria entre democracia y derechos digitales. La Organización de Estados Americanos o la CELAC deberían, como hacen los europeos, más allá de la Carta Democrática y Social, publicar una carta